Bien, pues continuamos con el diputado Ricardo Monreal. Hablábamos antes de irnos a un pequeño corte que son dos aspectos que se conjugaron aquí con los legisladores. Una, la falta de nacionalismo a la que usted hacía referencia, diputado, pero otra que quedó evidenciada, que fue la ignorancia. No hubo quien pudiera sostener, ni fuera de tribuna, en qué consistía la reforma energética. Además, usted mencionaba el sometimiento de algunos o de la gran parte de los medios de comunicación, puesto que nada más contaban una parte de la historia, que es la que al gobierno le conviene. Sí, yo sostengo que este cuarto ciclo de reformas estructurales, llamadas así por ellos, yo les llamo antipopulares y regresivas, va a traer consecuencias. Mire, sí hubo un sometimiento, hubo toda una serie de factores que caminaron en nuestra contra. Los medios de comunicación electrónicos y escritos, fue brutal la forma en que dieron el cierre para sacar la reforma energética. Y el contenido de las leyes, me temo que mucha gente no las conoce. No hubo el derecho a la información, se violó. Yo le digo 10 temas de ahorita que me surgen. El fracking, la fractura hidráulica que va a causar mucho daño ambiental a las comunidades, contaminación, medio ambiente, expoliación, saqueo, despojo, o sea, va a haber problemas serios y están decididos a hacerlo, el fracking. El otro tema, que además está prohibido en todo el mundo, salvo en México se pasa estas cosas, el contenido nacional, que es una tomadura de pelo para los empresarios, que les van a dar el 35% de contenido nacional en hidrocarburos y exploración, o en proveeduría, es falso. Se va a aplicar el Tratado de Libre Comercio por encima de la Ley Energética Federal, porque así lo establece la Corte y los tratados de libre comercio, o los tratados internacionales, es de empresa a empresa, no de Estado a empresa. Entonces se desnuda del carácter público prácticamente y se deja como una entidad privada, corporativa. El otro tema gravísimo es el de la cláusula Calvo, es decir, la renuncia a la soberanía nacional para que tribunales nacionales sean los que conozcan controversias de carácter, los que diriman las controversias con motivo de la interpretación de los contratos petroleros, de las licencias petroleras o de los contratos de riesgo compartido. Claro, ahora te vas a ir a una corte internacional. Ahora te vas a ir a un panel internacional, a una corte internacional, donde normalmente pierdes. Pero eso es inverosímil, que un país renuncie a su soberanía nacional para que sean los tribunales nacionales los que resuelvan conflictos sobre bienes que se encuentran en la nación. El petróleo y la energía están dentro del subsuelo de la nación. Un tercer punto que a mí me parece muy grave es el despojo de propiedades, tierras y propiedades privadas, que además son mecanismos demasiado sumarios, sin derecho a voz ni a ser vencidos en juicio. Llega la servidumbre legal o la ocupación superficial y despojan a los campesinos, ya sean comunidades, ya sean propiedades, ya sean extensiones ganaderas o ejidos. Va a ser, pero eso para la aplicación va a ser terrible. Diputado, en este punto habría que recordar que esa ha sido una propuesta de acción nacional. Siempre, permanentemente. ¿No? Es como lo que se dio el PRI a cambio de... Sin duda, sin duda. El otro tema que también es gravísimo, aparte de la ocupación superficial, es el de los pasivos laborales. 2 billones de pesos se trasladan a deuda pública que vamos a pagar los 108 millones de mexicanos. Dicen los de Hacienda y los tecnócratas estos mal educados que es simplemente pasarlo de un cajón a otro. Es decir, son hasta torpes para explicar, porque dicen ya era deuda, son pasivos laborales. Sí, nada más que como pasivos laborales tenemos también a los trabajadores del IMSS, a los trabajadores del ISSSTE, a los maestros universitarios. Hay 100 sistemas pensionarios
que están con pasivos laborales, 100 entre gobiernos estatales, universidades públicas, empresas paraestatales, organismos públicos descentralizados, que si sumas los 100 sistemas pensionarios que tienen problemas con pasivos laborales, suman 14.5 billones de pesos, que son el 104% del PIB. O sea, ¿qué razón hay que rescate CFE y Pemex y los demás no? O sea, es un absurdo, pero además es simplemente un borrón y cuenta nueva a la enorme rapiña y corrupción que privó en Pemex por los funcionarios, exsecretarios de Hacienda, exsecretarios de Energía y exdirectores de Pemex, que ahorita todos ellos son achichincles de las grandes transnacionales y que están pasando información privilegiada que con el tiempo recabaron. Ya ellos son los personeros de Shell, de Statoil, de Iberdrola, de OHL, de Oro Negro, de Repsol, de Shell, de Statoil, de Petrobras, de todos los que ya están en la puerta para aprovechar la rapiña y a ver qué les toca del pillaje. Sus representantes principales son o exsecretario de Hacienda, exsecretario de Energía o exdirectores de Pemex. Es decir, no tienen vergüenza. Estos señores deberían estar en la cárcel siendo procesados por corrupción y por todo lo que generaron de pasivos, que son 2 billones de pesos. Ya no se diga pues la cúpula sindical, Romero de Chama, Aldana, ya no se diga eso. Esos son niños de pecho, dice Andrés Manuel, frente a los grandes intereses y frente al gobierno corrupto que nos está mal gobernando. Se enoja la gente, algunos simpatizantes de Peña Nieto se enojan porque les decimos que son corruptos, pero ¿de qué otra manera los describimos? Eso dice la ley. Se enojan porque les decimos traidores a la patria, pero eso dice el PRI se enoja porque les digan corruptos y el PAN se molesta tremendamente porque les digan traidores a la patria. Traidores a la patria y también son corruptos porque fueron los que quebraron Pemex, entre los dos, entre el PRI y el PAN. Solo en el PAN, en los 12 años de gobierno, creció la nómina de Pemex casi el 80%. O sea, duplicaron el número de personal. Y en gasto corriente... Y hubo excedentes por casi 2 billones. Más, 400 mil millones de dólares, es decir, 4 billones. Es decir, tuvieron bonanza petrolera y lo metieron a gasto corriente y a sus bolsillos. A sus salarios. A sus salarios, es decir, no tienen vergüenza estos señores del PAN. O sea, la verdad es que cometieron traición a la patria y no se les puede describir de otra manera más que como son. Como decía López Mateos. López Mateos decía, solo el traidor a la patria entrega los recursos de su país al extranjero. ¿Qué mejor descripción que la que hacía un prócer, que un estadista, López Mateos, y que definió y dijo, van a llegar los malos mexicanos, defiéndanse, y yo creo que deben de desobedecer esas leyes que tengan como consecuencia la rapiña y el pillaje de nuestros recursos naturales. Bueno, y hay un personaje que no podríamos dejar de lado, que es Juan Buenotorio, quien fuera director de una de las paraestatales, de una de las subsidiarias de Pemex, ¿no? En el gobierno de Vicente Fox, y hoy es el principal defensor de la reforma y no lo van a tocar. No lo van a tocar porque es de los principales defensores. Es como el sindicato, pues. Así es. No los pueden tocar. Vea lo que está pasando con Vallejo en Michoacán, que le dan un delito menor cuando su procesamiento debiera ser por delitos contra la salud. Claro, porque está el video, ahí no son acusaciones. No son encubrimiento. Encubrimiento es que sepas una cosa y no la digas, pero esa era una participación clave. Pero bueno, así está el Estado Nacional, así está el gobierno, así está el régimen priista de oprobio y de corrupción. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando, porque no puede ser. Y mire, a mí me dio mucha tristeza, fui a muchas universidades a tratar de hablar con los jóvenes, sí escuchaban, sí atendían, pero muy desmovilizados. La propia UNAM, que siempre, yo soy egresado de la UNAM, que siempre ha sido un sector de lucha social, ahora no hubo una sola expresión. No se diga del rector, pues él es parte de esta gente que ahora mal gobierna,
pero imagínense, el rector le dio reconocimiento, Elías Ayub, como gran mexicano en la UNAM, y la UNAM no dijo nada, sus estudiantes no dijeron nada, sus maestros no dijeron nada. ¿Qué podemos esperar de una universidad? Ayub, quien fuera director, gran ladrón. Director de la Comisión Federal de Y Electricidad. además fue el que dejó entrar a todos los productores independientes que violaron la ley, porque no se había modificado, ¿no? No se había modificado el 27 constitucional. Desde Concedillo fue el inicio de la privatización silenciosa de la energía eléctrica. Y pues, a mí me da mucha tristeza ver a la UNAM totalmente desmovilizada, desconcientizada. Es grave lo que está pasando en el país. Entonces, ¿con quién luchamos? ¿Contra un aparato? Pero además, luchamos contra un aparato y nosotros, un grupo de la izquierda, negociando con el gobierno, de comparsa con el gobierno, y los intelectuales mismos justificando este atropello y este gran robo del siglo que está ocurriendo en el país. Claro, de eso vamos a hablar. A ver, ¿qué fue lo que sucedió con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano? La izquierda representada en la Cámara de Diputados, ¿por qué no pudo haber un verdadero debate? Porque un punto es que haya... en la madrugada se hayan presentado las discusiones, y otro asunto es que no haya habido realmente un posicionamiento más que en algunos aspectos, porque hay que decir que legisladoras de la Revolución Democrática sí hablaron bien sobre el fracking, sí lo detallaron, y también en algún momento Miguel Alonso Raya sobre las pensiones, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento.